Computer, okay. Recording. All right. Amigos, ¿cómo están? Están allá como Renato Longato, peruano, residente aquí en la costa central de California. Y desde Buenos Aires tenemos un especial que siempre he anhelado desde hace muchos años y que finalmente se puede cristalizar. Es entrevistar a mi querida amiga, escritora e investigadora, 100% bonaerense, Deborah Goldstern, a quien he tenido la oportunidad no solamente de seguir de hace años, una amistad epistolar de comunicación muy fluida, sino también le he llegado a conocer en persona y realmente sigo su trabajo de hace muchos años atrás. Ella ha escrito 2 libros que realmente muchos de ustedes seguramente han leído. Si no, se los recomiendo. Voy a dejar los enlaces de la compra de sus libros aquí debajo de la caja de información. Uno de ellos es El secreto subterráneo de los mundos olvidados, que tiene que ver mucho con la misteriosa y apasionante tema de la cueva de los tallos. Y luego Tierra Hueca, madre de todas las conspiraciones, que es algo realmente que nos invita a pensar cómo se originan, nacen, se desarrollan y también llegan a desaparecer determinadas conspiraciones sobre la famosa Tierra Hueca. No solamente eso, sino también tiene su página web de internet, su website, su página que se llama Crónicas Subterráneas, donde ustedes van a poder ver toda la lista de artículos y entrevistas que ha realizado a lo largo de todos estos años, en las cuales se ve el proceso de trabajo y de investigación que realiza y sigue realizando Débora. Y finalmente también escribe artículos para Código Oculto, la revista digital que es de España y que está en toda Hispanoamérica. Así que pueden seguirla en diversos medios, plataformas sociales. También está en Instagram. Voy a dejar sus datos de Instagram en Débora. Así que, Débora, bienvenida a esta pequeña pero gran tribuna. Un placer tenerte aquí realmente después de tiempo y poder conversar como siempre, ¿no? Y acá hay una pregunta que te quiero hacer. ¿Quién es Deborah Goldstern? Bueno, muchas gracias por convocarme, Renato. Bueno, un honor grande, ¿no? Estar con un colega amigo de tantos años. Y si hay alguien que me conoce bastante, ese sos vos, ¿no? Así que bueno, aquí vamos a tener un paneo de Deborah Goldstern, como decís, bastante profundo. ¿Quién es Deborah Goldstern? No, bueno, siempre digo que soy una curiosa, ¿no? He sido una curiosa de toda mi vida, desde que tengo uso de razón, ¿no? Y que ha intentado, bueno, seguir un camino, que lo sigue, ¿no? Con respecto al tema de misterios que me han ido apasionando a lo largo del tiempo, ¿no? Así que bueno, nada, construyendo toda una vida alrededor de estos enigmas que me han apasionado desde que soy niña, ¿no? Aunque al principio pensé que iba a ser una fase, ¿no? Como siempre digo, una fase que se iba a ir muy rápido, pero la verdad que el destino me tenía guardado una sorpresa y la cuestión siguió, ¿no? Pero bueno, ha sido un camino, un derrotero largo en ese sentido. También soy bibliotecaria, una profesión que quiero mucho y que me ha dado mi ancla, ¿no? Para seguir también para incorporar cosas de esa carrera en las investigaciones que voy haciendo, ¿no? Me ha hecho formar como una profesional y entonces eso me ha servido mucho y mi pasión por los libros, ¿no? Digamos, ¿no? Mi pasión así pública que también desde que voy haciendo todo este derrotero, como digo. Así que bueno, eso ha sido todo lo que me ha ido formando, ¿no? La disciplina de la bibliotecología, que me ha permitido tener un amplio conocimiento de cuando uno investiga y qué son las fuentes y cómo trabajar en ese sentido. Y bueno, la pasión por estos temas que a lo largo del tiempo me han ido marcando, ¿no? Y ha sido un largo crecimiento, no ha sido fácil y no es fácil, pero bueno, ha tenido sus frutos con el tiempo, y he aprendido con la marcha, ¿no? He ido evolucionando con la marcha. Así que bueno, de alguna manera, si me tuviera que definir es eso, soy una gran curiosa con un gran apetito.
Bueno, esa es creo que es la piedra de toque, es la curiosidad, la intuición, la creatividad y la investigación, porque tú sí sigues una metodología de trabajo de investigación. Y eso es muy simple, amigos, cuando ustedes vean los libros y las entrevistas de Débora en su página de internet Crónicas Subterráneas, van a ver todo un proceso de evolución, que es obvio que se da en todas las personas que se dedican a una disciplina, y si no, simplemente vean la bibliografía de sus libros y ahí se van a dar cuenta de dónde se obtuvo y también investigó toda esta información. Son libros realmente que requieren a veces hasta leerlo dos veces. Pero en ese sentido, Débora, yo recuerdo que cuando inicialmente nos conocimos, una etapa estaba muy envuelta, porque a mí me fascinó esos artículos, ¿no? De la Aneverbe, del esoterismo nazi, los nazis, y cómo habían llegado. Obviamente, pues, hay un antecedente muy bueno, y que tú lo sabes, entonces es ¿no? El amanecer de los brujos de Louis Pauwels y Jacques Berrier. Entonces, cuál fue tu punto de inflexión o tu punto de quiebre que dijiste, no, esto llega, lo voy a empezar y continúo todo esto? Ya no como algo momentáneo, sino algo que ya te llamaba prácticamente a continuar una línea de investigación. ¿Cuál fue ese momento? ¿Podrías definirnos para toda la gente que está viendo esta entrevista ahora? Bueno, la verdad que bueno, se inicia, ponele, calculo en el 2003 más o menos que tuve como ese llamado con ese libro, ¿no? Que digamos, ese libro que se había escrito en el año 60, ¿no? Que llevaba tiempo entre nosotros, ¿no? El retorno de los brujos, de Jacques Paul de Jacques Berciel y Louis Paul, ¿no? O sea, dos autores franceses que hicieron una revolución, ¿no? Pusieron otra vez en la escena de la discusión todo un tema que después de la Segunda Guerra Mundial apenas se mencionaba y que fue como un masazo, ¿no? Porque esta cuestión de que el régimen nazi habría utilizado estos saberes esotéricos para construir toda su imagen y un montón de cosas que después sabríamos, ¿no? La verdad que, bueno, había muchos rumores, pero bueno, cuando salió ese libro es evidente que rompió un tabú que incluso había sido impuesto por Churchill, ¿no? Porque Churchill Sí, no quería saber nada de que eso se se divulgue. divulgara, ¿no? Ujú. Impuso como una especie de veto con respecto, porque muchos, cuando fueron los juicios de Nuremberg, muchos jerarcas salieron a hablar y hablaban de estas cuestiones, ¿no? De estas cuestiones míticas, esotéricas, y muchos pensaban que se habían vuelto locos, ¿no? Que era una forma de evadirse, ¿no? De algunas verdades, pero lo cierto era que estaban hablando en serio, ¿no? Lo sabremos después, de que realmente había algo que, bueno, hay que entender que Jacques Berger fue un prisionero durante la Segunda Guerra Mundial, estuvo en un campo de concentración, fue torturado, y era un físico además tremendo, ¿no? Así que fue un observador de primera mano de un montón de acontecimientos, estaba muy versado en todo lo que había ocurrido, y la verdad que, bueno, teniendo en cuenta mis orígenes, ¿no? Judíos cristianos, ¿no? Ujú. Siempre yo había tenido una mirada esperé, no sé, fue el momento ese, ¿no? Iniciado el 2000, que yo me decidí a realmente adentrarme en ese mundo, en un artículo que, digamos, fue por un exorcismo personal, ¿no? Porque me tomó 6 meses realizarlo. Es como que, bueno, Escuchen, amigos, un artículo de 6 meses, ¿ah? No es un artículo de fin de semana. Esa es No, la no, 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 diferencia. ¿Mm? me tomó como 6 meses como tratar de exponer tomé cada punto que consideraba importante para explorarlo, ¿no? Obviamente que si lo tuviera que hacer ahora lo haría 10.000 veces mucho mejor, ¿no? Pero en el momento que lo hice, bueno, fue importante, igual aún con sus ausencias, ¿no? Como uno como que se va exigiendo con el tiempo, ¿no? Pero fue importante en lo personal porque, bueno, nada,
me abrió un mundo y me descubrió un mundo nuevo con respecto a ese tema, y también me hizo comprender hasta lo que uno se iba a enfrentar al abordar lo que después abordaría, ¿no? De alguna manera no es un tema fácil, digamos, ¿no? Para nadie, exorcizar toda una cuestión con respecto al nazismo y sus coqueteos esotéricos para algunos, pero que fue mucho más allá, porque después hubo una aplicación, ¿no? de esos saberes, y ahí está el problema, ¿no? Que cuando la magia ceremonial, ¿no? Como pasa la acción, ¿no? Y el por qué me hizo comprender de que muchos de esos saberes tan ocultistas a veces tienen que estar a la distancia del gran público, ¿no? Porque no son para cualquiera, ¿no? Y enloquecen y mucho, y todo, como sabemos, termina bastante mal. Así que bueno, esto después sabría que viene de mucho más atrás, toda esta cuestión, ¿no? De abordar el ocultismo y el esoterismo desde esa manera, ¿no? Pero nada, fue un gran aprendizaje, ya te diré, ¿no? Y bueno, el libro de Paul Berger, El retorno de los brujos, fue mi guía, para entender, por más que para muchos sea criticado, muchos de los datos por ahí hoy en día podemos rediscutirlo, pero a pesar de todo sigue teniendo una gran ascendencia. Yo lo sigo rescatando como siempre digo, uno de los 100 libros que hay que leer antes de morir. Es increíble toda la información ahí volcada, tratando de hacernos entender, ¿no? Estas realidades paralelas que estaban todavía activas, y que, bueno, cuál había sido su influencia. Creo que lo que más molestó es poner al nazismo bajo una aura esotérica, ¿no? Sacarlo desde el lado histórico, y que hoy día sigue siendo una discusión, ¿no? Esta cuestión de el esoterismo en el partido nazi, el rol de la Neverbe especialmente, que no, la sociedad de los ancestros, ¿no? Como ellos le llamaban, que era la búsqueda de la propia identidad alemana, ¿no? Por eso se creó, ¿no? Porque, digamos, Alemania entra en todo este terreno debido también a sus propias inseguridades y su poco papel que tenían, ellos consideraban, dentro de la historia del mundo, y querían y ahí empieza esta cuestión que también se está viendo ahora, ¿no? Cuando el tema del nacionalismo, ¿no? Exacto, No, la exacto. identidad nacional, ¿no? Yo tengo que tener un papel, ¿no? Alemania sentía en ese momento que durante todo el inicio de la Segunda Guerra Mundial es que no había tenido un papel tan importante como lo tenía Francia o lo tenía Inglaterra, Así que es. eran como el sumum de toda Europa, ¿no? Entonces surge toda esa cuestión de reacomodar a su antojo una historia que para ellos no le era tan favorable, ¿no? De ahí que, bueno, vienen todas esas locuras, ¿no? No, con respecto a su historia, ¿no? Y me parece que es algo que el tema nazi marca y marca ahora, ¿no? Este tema de las Así es. identidades, de los nacionalismos. Entonces me parece que es importante lo que estaba marcando lo estaban marcando Berger y Paul en su libro, ¿no? Con respecto a eso, ¿no? De cómo la Neverbe se crea por eso, para hacer esas búsquedas tan extravagantes como el Arca de la Alianza, el Grial, la La Tierra lanza de Hueca, Longinos o la de los, Longinos, todas esas cosas, ¿no? las expediciones a la Antártida y, bueno, un montón de cosas que muchos hoy reivindican sin entender de Y, dónde y, y, salen, ¿no? y Débora, inclusive hasta las historias que han sacado estas cadenas de televisión y otros escritores en las que dicen, pues, ¿no? Que Hitler en Argentina, ¿no es cierto? Que Ay, los Dios. submarinos llegaron y que estaban acomodados y de tal manera para que sí estén cuatro, cinco, Mira, tres personas a todo dar, una serie de cosas. Es impresionante, ¿no? yo tengo un problema con eso, ¿no? Cuando digo, me río con esa. Sí, es verdad que hay un montón de cosas con respecto a los nazis y Sudamérica que realmente son ciertas. Claro, no solamente en Este, Argentina, no solamente en Argentina, no, claro, claro. estos líderes llegaron a Sudamérica, llegaron enviado con pasaporte del Vaticano, o Ujú. sea, la red, ¿no? ¿Cómo se llamaba? La red, eh,
de la araña, o no sé cómo bueno, se decía, ¿no? Bueno, hubo toda una complicidad para sacar estos popes cuando los dejaron escapar. Bueno, tendríamos que sentar en el banquillo al Vaticano, que nos ha sentado en el banquillo, ellos y las potencias, ¿no? Y bueno, Argentina también fue seducida por esas cuestiones de tener a sus mejores ingenieros, los dejaron entrar y dejaron entrar otras cosas. Bueno, el mundo tendrá que algún día sentarse y ponerse, y por qué es lo que sucedió eso. Pero la cuestión de Hitler, a mí te digo, me causa o sea, yo creo que muchos autores realmente no tienen idea de quién era Adolf Hitler, ¿no? Y que yo pienso, ¿no? Conociendo un poco de su psicología y no solo lo enfermo que estaba en los últimos tiempos, ¿no? Que ya no era él, no, ya no era él, ¿no? O sea, estaba totalmente siempre medicado, siempre con un doctor a mano, una especie, por desgracia, de lo que pasó con Maradona, ¿no? Por decirte un ejemplo, ¿no? O sea, este tipo de situaciones. Hitler también la vivió, lo mismo que pasó con los últimos días de Maradona, acompañados por médicos, empastillado, o sea, estaba enfermo. Alguien puede pensar que Hitler además tenía una obsesión siendo austríaco con Alemania, porque encima no era alemán, No, era pues es austríaco, austriaco. Todo el mundo cree que ¿no? es Pero alemán, no es austriaco. Normalmente sí. ¿no? Era Sí. austríaco, pero él sentía que Austria y Alemania tenían que estar unidos, era la misma cosa. Bueno, fue a luchar en la Primera Guerra Mundial, se alistó para escapar de situaciones que a muchos no le va a querer escuchar de sus vivencias en Austria, que fueron bastante tristes. Pero alguien puede pensar, teniendo en cuenta que Hitler amaba a Alemania hasta el paroxismo, de que iba a abandonar su tierra, ¿no? Iba a abandonar Alemania para escaparse. Yo lo pongo en duda, pero lo pongo en duda tremendamente, ¿no? No creo que él haya querido escaparse para continuar un hipotético Cuarto Reich. O sea, de ningún modo, no hay posibilidad de que eso haya sucedido. Pero bueno, muchos, aunque me causa mucha risa, porque en Sudamérica tenés una tumba de Hitler, la tenés en Bolivia, la tenés en Chile, la tenés en Argentina, o sea, En todo Brasil hay, también está por ahí en no, Brasil. claro, bueno, hay tumbas de Hitler por todos lados, se han hecho, digamos, ¿no? Acá en Argentina juran y perjuran que en Bariloche se lo ha visto, que no. Incluso vos sabés, ¿no? Vos sabés la historia, ¿no? De Hitler con el padre Crespi, que después lo podemos Claro, conversar, ¿no? claro, El, claro. el padre Crespi, pobrecito, ¿no? El salesiano de las Da para planchas una telenovela, pues esto da para una, ¿no? tiene O todos los sea, ingredientes, ¿no es cierto? y ahí una de las culpas la tiene el desaparecido Wendell Steven, que empezó con toda esa locura, ¿no? Este coronel que estuvo mucho tiempo con Billy Mayer, bueno, tantas cosas que la gente ignora, ¿no? Pobre. Bueno, pero debo decirle a la gente que se piensa que el padre Crespi era Hitler, ¿no? Bueno, así que imagínate el delirio con respecto a esta cuestión, ¿no? Pero bueno, el tema nazi desgraciadamente, es un tema que sigue siendo muy profundo en el sentido de que hay mucha locura con respecto a eso. El tema de la Antártida, el tema de Vir, es larguísimo, no quiero aburrir a los escuchas, pero es larguísimo, pero bueno, solamente sintetizar que en lo personal, que me perdonen, yo no creo que Hitler haya salido nunca de su búnker con su mujer. Creo que los rusos fueron los que realmente vieron las cenizas de ambos, y que el resto, bueno, si se quieren imaginar una historia así épica, bueno, cada uno está en su derecho de imaginar una historia épica. Lo que pasa es que nadie lo ha podido probar, Sí, ¿no? a la Tanto fecha tiempo. ha quedado ya, y como tú dices, creo que el secreto quedó con los rusos, que no quieren avivar la cosa, agregan un Sí, poco de misterio y todo eso. Más el sí, libro de Louis Powell, que era un periodista y gran intelectual, y Jacques Vergier, un científico nuclear, que había sí, participado en el sí, desarrollo de la bomba terrible. atómica en Francia. O sea, no son cualquier persona que No, no, sí no, dan no. a conocer la historia paralela, que tenía fundamentos,
que no solamente era de nazis, sino también de otras sociedades en su momento. Es un libro que es una piedra de toque para hacernos entender que hay una realidad que ya, digamos las palabras bien usadas, exotérica, y la realidad esotérica que de vez en cuando toca lo exotérico para dar cambios muy fuertes. Entonces, eso es lo que Débora nos está diciendo, ¿no? A todos nosotros. Y realmente, pues, es algo que debemos también tener en cuenta. Débora, tú has hecho un trabajo, pero de años, con respecto a la cueva de los tallos y has también tenido la oportunidad de estudiar la personalidad controvertida, carismática, de líder de el no, húngaro argentino János Ojanos Morix, el personaje central de esta historia de la cueva de los tallos. Pero hay un Morix pre-tallos y hay un Morix tallos. O sea, tú has ido a conocer también en la parte anterior, porque para entender todo como este personaje que pudo haberse visto tener su vida tranquila en Argentina, pudo haberse casado, no pudo haber pasado nada, pudo haber encontrado lo que haya encontrado y seguía con su vida. ¿Cómo ingresaste a todo eso? Porque es todo un mundo muy rico, Débora. Bueno, vos sabés bien, ¿no? Bueno, fue un poco, ahí está, ¿no? Un poco, estaba un poco nostálgica, ¿no? Con Däniken y su historia, ¿no? Que había plasmado en El oro de los dioses, y me preguntaba, digo, yo lo había leído antes de que Däniken haberlo profundizado mucho, me acuerdo que me había llegado ese material, pero a la vez había leído una historia antes en otro libro que se llama uno de Juan de Parellada de Cardellá, que habla del mundo subterráneo, y citaba esta cuestión fue por ahí, donde después me picó un poco, que empecé a querer saber otra vez qué había pasado con ese tema, ¿no? Y ahí, bueno, fui otra vez al libro de Däniken, no me seguía, tenía más hambre de Por supuesto. conocimiento porque es muy cortito. Y yo al principio siempre digo, ¿no? Quería hacer un artículo rememorativo de qué había pasado con eso, porque me llamaba la atención tanto silencio. Y lo que sí advertí de inmediato que había muy poca bibliografía, no había nada cuando Y empecé a tú has sido publicar, la única, nada, nada. la única mujer que tocaste ese tema. Nadie había tocado el tema. Lo tenían, se veía de vez en cuando, salían artículos de afuera interpretando lo americano, ¿no es cierto? Dando sus versiones a veces distorsionadas. Y la única que fue rescatando y desempolvando el tema realmente eres tú, Débora. Bueno, me tocó un poco, ¿no? Me tocó Esta un poco, cuestión, no seas ¿no? humilde, por favor, te tocó bastante. me tocó, me tocó, me tocó un poco, bueno, iniciar un poco, ¿no? Abrir un poco los sellos, como se decía, romper los sellos, ¿no? Del tema, ¿no? Que estaba bastante guardado, como bien decís, ¿no? Y la verdad que tuve un poco de suerte, por así llamarlo, ¿no? Porque, bueno, cuando inicio la investigación, como te digo, ¿no? Poca bibliografía, me llamaba mucho la atención eso, y tuve la suerte de que, bueno, me enfoco en uno de los personajes que ya nombraste, que es Julio Goyen Aguado, pero bueno, cuando yo llego a la historia ya había fallecido, él había fallecido en 1999, yo arranqué en el 2004, 2003, 2004 con mi pesquisa, y enseguida, bueno, la verdad que me entero en ese momento que Guillermo Aguirre, que había sido un gran amigo de Julio Goyen Aguado, estaba preparando su biografía. Y recuerdo que había yo entrado, no sé, en una lista, en un foro, andaba buscando información, y él apareció ahí diciendo que estaba realmente redactando eso, y bueno, yo quise conocerlo, tuve la suerte de que, bueno, me aceptara en su círculo, no fue un poco, no era un hombre fácil, pero congeniamos, y bueno, me permitió un poco ver la documentación que en ese momento le estaba manejando mientras redactaba la biografía de Julio Goyen Aguado, y para mí, bueno, nada, te digo que hasta ese momento creo que fue mi bautizo un poco
como investigadora porque no había visto nada igual, por primera vez ver documentos, cartas, tener un poco la historia así desde ese modo, realmente me rompió un poco la cabeza, ¿no? Sí. Siempre el mundo subterráneo de esa manera visto, o sea, en mi primer acercamiento, la verdad que fue muy fuerte, siempre voy a tener, ya no está con nosotros Guillermo Aguirre, siempre voy a tener palabras de agradecimiento porque él me abrió un mundo que creía yo que era imposible, ¿no? Siempre había Tú tuviste tenido algunas... accesos a correspondencias pues Sí, privadas, archivos, sí, sí, fotos y cosas que se sí, rescataron del baúl de que ya estaba prácticamente olvidado. O sea, tú has sí, tenido el sí, acceso directo. fue la verdad muy fuerte lo sucedido con eso. Te digo que yo me acuerdo que salía de mi trabajo, ¿no? De la biblioteca, me iba a verlo a Guillermo, me atendía como una hija, me esperaba con galletitas y café con leche, era una cosa de loco, y ver todo ese material, no te puedo explicar, no te puedo explicar lo que era eso, ¿no? Escuchar la historia, todas las veces le pedía a Guillermo que me contara la historia y no me cansaba nunca, nunca de que me la dijera, ¿no? Por más que sea la misma todo el tiempo, yo le pedía por favor que me contara todo, todo, todo. Era una cosa, realmente fue una época muy importante de mi vida, ¿no? Y me voló la cabeza, ¿no? Realmente me voló la cabeza porque yo sentí de inmediato que era el tema de los temas, ¿no? Que era el tema que Claro. podía unificar ciertas cosas que yo iba notando con respecto a los temas que iba abordando, y donde este tema siempre se cruzaba, ¿no? Un poquito, el tema y se cruzaba con Punzo, lo que sea el inframundo, la tierra hueca, el mundo subterráneo. Así que nada, fue como un bautismo de fuego, asistir a eso y escucharlo a Guillermo contándome todas estas historias, ¿no? Y cómo había conocido a Julio y quién era Moritz, nada, te digo la verdad, fue un antes y un después, siempre digo, en mi vida, todo lo que pasó, bueno o malo, pero todo lo que vino, lo que trajo. Así que nada, sentí que estaba viviendo un sueño, ¿no? Pero bueno, ha sido un camino largo, ¿no? Por ejemplo, acá te voy a hacer la pregunta. ¿Qué le preguntarías si estuviese frente a ti Janos Morix? Sí, ¿Qué le imagínate allí, pregunté? si está Janos Morix ahí y ustedes están con una taza de café, están mateando ahí, ¿no? ¿Qué le Y preguntarías? no, y ¿Qué yo le le preguntarías? preguntaría cómo llegó al tema, ¿no? Cómo fue su formación, cómo es que nació todo eso, cómo dio con eso, cómo se topó con eso, ¿no? O sea, me sigo preguntando cómo llega un hombre como él a todo este mundo, ¿no? ¿Qué lo trajo, ¿no? Nada, creo que estaría horas y horas a sus pies tratando de que por favor, me, me contara sus secretos, ¿no? Porque bueno, es un hombre un hombre de muchos secretos, un hombre difícil. No sé si tendría que convencerlo mucho porque por mis orígenes era un poco complicado, porque él tenía ciertas simpatías, que a veces no las hacía muy públicas, pero sé que tenía ciertas simpatías. Y esta cuestión húngara que estaba muy inmersa en él, ¿no? Hungría versus Rumania, o Ujú, sea, como pasa un poco a veces con Perú y Bolivia, bueno, había ujú. un montón de cosas, ¿no? Que eran muy interesantes que uno va descubriendo cuando se sumerge en sus cartas, ¿no? No es un hombre que escribiera tampoco mucho, pero bueno, sí carteaba, pero no dejó ningún libro, salvo ese opúsculo de 14 páginas llamado Que lo mandó a desaparecer, ¿no es cierto? no lo mandó a desaparecer. Lo que pasa es que se hizo una edición corta y después es como que, bueno, no la amplió, no quiso decir más nada. Pero es un material interesante, ¿no? Es un Ujú. poco su visión sobre lo que él pensaba del problema americano, ¿no? Era un americanista bastante
que ya adhería a ciertas cuestiones que recién estamos empezando a rever con respecto al pasado de América, cómo el tema de la conquista había afectado al continente. Fue muy valiente en ese libro que yo digo que es Los orígenes americanos del pueblo europeo, los orígenes del pueblo europeo son americanos, es muy fuerte decir eso, Sí, es ¿no? O cierto, sea, sí. eso le costó un montón de cosas, así que era un hombre valiente, ¿no? En eso lo aplaudo. Pero bueno, ¿no? También con propios objetivos, ¿no? Ya te digo, objetivos muy, muy precisos, con respecto también una mirada muy nacionalista, en algunos aspectos. Pero bueno, yo en el libro también indago después cómo se lo ve hoy día en Hungría, ¿no? O sea, también un poco traigo esa Claro, mirada. ¿Qué claro. pensaban los húngaros de Morris, ¿no? Esa es También el siempre otro la lado, ¿no es pregunta. cierto? De su propio Y compatriota, ¿no? está, como digo, siempre está dividida la cuestión, porque bueno, yo siempre digo que a los húngaros no les gustaba para nada que Mori dijera que los magieres habían salido de Ecuador, ¿no? Les parecía una aberración. O sea, para ellos era como que Por Mori se había supuesto, vuelto loco, ¿no? claro. Pero bueno, es interesante, ¿no? Porque muchas de las cosas hay que entender que Morris no fue un hombre que no tenía un título Ujú. no académico, solamente sí era un experto en lingüística, y hablaba sumerio, ¿no? Hablaba sumerio, entendía el sumerio, no es poca cosa, o sea, tenía una facilidad para las lenguas muertas, era un poco su pasión, eso Tengo sí. entendido que tenía una de las bibliotecas más grandes latinoamericanas, que quizás rivalizaba con Daniel Russo en cuestiones de antiguas civilizaciones. Sé que tenía, mira, hay una foto de él con su biblioteca, parte de su biblioteca después, desgraciadamente ahí sí debemos decir que mucho de su biblioteca no se ha vuelto a ver. Yo no Extraño, sé ¿no? si Peña Mateo, no sé si la tendrá en algún depósito, qué habrá pasado, o han sido vendidos esos pobres libros, pero sí, sí, no. En esa foto que te digo que Ujú. está él con su biblioteca, se ve toda la doctrina secreta, bueno, alguna de sus pasiones ahí es muy interesante, ¿no? O sea, y muchos textos antiguos con respecto a América, ¿no? O sea, realmente sí, sí, era como todo europeo, ¿no? De su época, Claro. era un lector feroz, ¿no? O sea, pero siempre tratando de encontrar ese otro lado, que es lo que a Ujú. mí más me apasiona de él, tratando de encontrar ese otro lado de los cronistas, de lo que se había escrito sobre América, ¿no? Trató de entender eso, ¿no? De toda esa obstrucción que sufrimos, ¿no? Y que aún hoy día la seguimos teniendo con respecto a nuestro pasado, y Sí. él trataba de andar en eso y sacarlo a la luz. Me parece que, bueno, desde ese punto de vista, Morris realmente ha hecho una contribución que creo que pocos se lo podría acercar, ¿no? Se le puede criticar muchas cosas, pero él entendía de que algo había ocurrido hace mucho tiempo con respecto al continente americano, y que no estaba todo dicho, ¿no? Aquí hay otro autor que quiero llamar a tu atención y quiero que me des tu opinión. Lo hemos conversado anteriormente, pero es bueno que el público conozca tu punto de vista porque has dedicado muchos años de investigación, lo sigues haciendo, has desarrollado un método realmente que es admirable y respeto. ¿Qué piensas de Zacarías Sitkin? Zachary Sitchin, bueno, la verdad que es un hombre que se conoce poco, ¿no? A pesar de todo, sabemos, porque apareció, digamos, irrumpió mucho, Así, especialmente en los 90, ¿no? Así con furia, ¿no? Con sus libros, El Doceavo Planeta, que a pesar de estar editado en el año 76, digamos, acá en Sudamérica se empezó a conocer mucho más tarde, ¿no? uh-huh, Pero realmente Sitchin llevaba tiempo con respecto a esas tesis, pero como digo, hay mucha controversia porque dicen que también estamos a un hombre que, digamos, un estudioso, pero tiene un título con respecto a esos temas, más de todo un autodidacta, diría yo, ¿no? Un autodidacta exacto. feroz, Uh-huh. ¿no? Por más que digan que sí,
es verdad que entendía lenguas muertas y todo, pero era más una autodidáctica y un intuitivo con lo respecto a ciertas cosas que él no estaba de acuerdo desde que él decía desde su tiempo de estudiante en los seminarios si bien es ruso, después pasó mucho tiempo en Israel, ¿no? Pero era, o sea, Zecharia Sitchin era de origen ruso. Entonces, a mí me parece que, bueno, es interesante algunas cosas, pero me parece que ha traído mucha confusión con respecto a este tema de los Anunnakis. Me parece que ahí viene, es un tema que ha tomado un poquito de por allá. Después me di cuenta que uno de los, algunas influencias que él nunca después declaró, como por ejemplo George Williamson, Ajá, con claro. respecto, no nos debemos olvidar que John Howard Williams fue el primero, uno de los primeros en decir el tema de ponerlo de moda otra vez del planeta desaparecido, que George Williams le decía Maldet, y Zecharia Sitchin lo apoda, ¿cómo se llama? ¿Cómo es Niburu, que ¿no? dice? Niburu, bueno, Ajá. toda esta cuestión, Tiamat, Niburu, bueno, toda esta cuestión me parece, ya estaba, o sea, no es que es obra de él, lo que pasa que, bueno, construye toda una mitología, ahí Sí. está el valor de Sitchin, toda una mitología realmente tremenda, pero que a veces tiene, si uno toma un libro por ejemplo, de Noah Kramer, el gran escritor sobre Sumeria, que yo digo, ¿no? El padre de Sumeria, tiene poco que ver, ¿no? Porque desde de la mitología de Sumeria clásica pasamos a una historia ya totalmente diferente, ¿no? O sea, Sitchin hace como una reinterpretación completa, como, ¿no? Digamos, tira abajo todo Así y es, nos sí. dice, y sale toda esta cuestión Anunnaki, ¿no? Pero bueno, veremos, por ahora, muchos sé que tiene muchos seguidores en el mundo, a pesar de todo sigue siendo un hombre que ha tenido una influencia notable, no sé por qué las Sí, nuevas generaciones, ¿no? definitivamente ha tenido su momento de influencia, la verdad que sí. O sea, no se puede negar que Zacarías sí que bien, para bien o para mal, A mí irrumpió con fuerza. me gusta, por ejemplo, uno de sus trabajos que son Los Reinos Perdidos, cuando habla de toda la cuestión sudamericana, pero yo siento que él, esta cuestión Ujú. de los Anunnakis, y después en cada situación, en cada libro de toda esa saga que fue haciendo, él es como que lo que hace es también un poco distorsionar, ¿no? La verdadera historia a veces, ¿no? Porque Sí. está como obsesionado con el tema Anunnaki y el tema alienígena, que creo que no sabía dónde se metía, y me parece que, bueno, a veces se termina distorsionando porque después todas las culturas quedan como deslucidas ante el valor de los Anunnakis, Así ¿no? Por es, ejemplo, así es. ¿no? Todo se Cuando lo debemos a los Anunnakis. va a Tiahuanaco, va a Tiahuanaco y Tiahuanaco termina siendo una cantera donde se buscaba oro, ¿no? Sí, Va a sí. México y termina siendo una cantera donde aterrizaban los Anunnaki, ¿no? O sea, todo era todo pasaba por los Anunnakis y el resto de las culturas no tenían ninguna, ninguna importancia. Y me parece que ahí otro de los problemas, como pasa con muchos de estos autores, es la falta de formación esotérica Ujú. para hablar de estos temas, ¿no? Me parece que, como pasa con él y como pasa con muchos, si no se tiene, yo digo, una formación esotérica muy sólida, cuando vos te metes en estos terrenos, después podés patinar mal, y creo que él lo ha hecho de alguna manera, Eh, ¿no? eh, ay, Eh, en ese sentido, Débora, pues hay que leer a esos esotéricos que hemos nombrado a veces, Papus, ¿no? Hay que hablar de Saint Ives de Albedríe, hay que hablar de este famoso francés, carambas, que es uno de mis favoritos también, el tuyo, que sí, René Guénon. René Guénon, guénonianos al 100%, que al final se cambia su nombre a árabe, un tipo Sí. fuera de serie, ya en los años 20 30 hablaba de la crisis occidental, No, y impresionante. aparte hipercrítico, ¿no? O sea, más allá de, o sea, de su nombre de temer, porque Sí. cuando hace su revisión de la teosofía, la verdad que, bueno, que es bastante bravo, ¿no? O sea, digamos, hace una bajada de línea, pero nada, hay que agradecerle mucho, porque sin él estaríamos muy perdidos, especialmente con lo que a mí me gusta, que es Ujú. el tema subterráneo y cómo él nos indican por dónde seguir.
él es la vía por donde se debe seguir el tema, que cuando hablamos del rey del mundo, quién es, cuando hablamos del verdadero mundo subterráneo, de la tradición primordial, o sea, todos esos conceptos que nos parecen chinos, él nos aclara bien. Por eso digo, él es la vía compleja de este tema y que bueno que lo haya podido manifestar porque se haya jugado, incluso cuando él publica El Rey del Mundo le costó muchas críticas, también muchos no lo entendieron, pero Sí. él lo hizo por una razón, porque, digamos, él tenía que bajar esa línea de decir bien, si uno quiere seguir quién es, por dónde debe Y caminar con tenía el respecto al... permiso, ¿no? Tenía el permiso. Tenía permiso, sí, lo tuvo que hacer, él tuvo que hacer como unas correcciones, Ujú, porque, digamos, si bien todo lo que trajo la Sociedad Teosófica, San Alvidré, ujú. incluso, bueno, Elifas Levi, el todo lío este que después grupo. nos deja, ¿cómo se llama el ruso Roerich, el lío de Roerich, que un día vamos a sentarnos a hablar, que es todo un Que hay lío. que ver, yo tengo un libro, te lo compartí, una carátula de un libro, te lo Sí, compartí, de un sí, investigador ruso, antropólogo, tal que ha cual. estado tras las huellas de Roerich desde hace ya tiempo, ex profesor universitario que analiza bien su presencia, su versión es realmente muy aclara muchas cosas que realmente no son las que circulan actualmente. No, desgraciadamente, bueno, en muchos de esos personajes, Ujú. no tenían la capacidad que tuvo René Guénon de aclararnos bien las cosas, de poner bien las cosas en su lugar. Incluso es bueno también Giulio Cébola, un Claro, el italiano, pero bueno, italiano que sale ahí en medio de la Segunda Guerra Mundial, soy sí. inmortal, le cae un bombazo y queda paralítico. Eh, pero Julio Cebolas también tiene, más allá Sí, de su línea un poco peligrosa, ¿no? sí. Un poco neonazi, como yo digo, filonazi, como se le dice, pero Ujú, también tiene cosas muy interesantes con respecto a estos misterios, ¿no? sí. Se nota que son, que van hacia otro lugar, también es interesante leer, pero claro, nada como Guénon, porque Guénon ahí nos dio las pautas para continuar, ¿no? Para continuar bien. Entonces fue muy, muy, muy necesario. Cambiamos de personaje. Es un personaje que tú también ya conoces y vamos a hablar de famoso alemán catalán Andreas Faber-Caysen. ¿Ah? Bueno, no, AFK, Andrea, el famoso AFK. la verdad que bueno, hace 2 años más o menos tuve oportunidad a un año, entre un año y 2 años, tuve oportunidad de charlar hace poco con su hijo, Qué bien, Jordi, interesantísimo. con Jordi, que ya veníamos hablando desde hace un tiempo y la verdad que bueno, para mí fue como un honor, ¿no? Hablar con su hijo, que bueno, nada de este hombre que para mí, ¿no? Fue también, ¿no? Un personaje muy especial, eh, que fue un buscador, ¿no? Era bastante también una personalidad muy fuerte, ¿no? Fundador de Mundo Desconocido, una de las revistas más interesantes que han salido desde España con el mundo de los misterios, fue como Y una dio especie de cátedras en universidades, ganó fue premios. O sea, un fue un hombre, precursor, un sí, hombre muy preparado, un hombre sí. muy preparado, ¿no? La verdad que un hombre de otro, yo digo un renacentista de otro tiempo, ¿no? O sea, esos hombres que tenían otro tipo de educación, Claro. otro tipo de búsqueda, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, también yo siento que a él también le faltó un poco más de preparación un poco más esotérica, quizás le hubiera hecho bien, Andreas, después como que rumbió hacia terrenos un poco más oscuros, y que para mí un poquito por ahí perdió un poco de calidad, ¿no? con los años, pero nada, yo creo que mucha de su obra debe ser, especialmente, por ejemplo, uno de mis libros favoritos es eh, sobre el secreto, que es sobre toda la cuestión de Nat Madol, y creo que es uno de los trabajos más interesantes que yo haya leído sobre uno de los misterios que siempre me han apasionado con esas ruinas de Oceanía que nos llevan a los Es, secretos de esa realmente Sudamérica. nadie los toca, nadie los quiere No, nombrar, nadie hace una profunda investigación arqueológica, no, geológica, simplemente están allí
y siguen estando allí, queda como una atracción turística, queda como una novedad, pero nadie te explica cómo en el medio de la nada hay tremendas construcciones, hay tremendo trabajo de arquitectura e ingeniería, y bueno, pues Faber-Kaiser fue el que, ¿no? Sí, Hizo una no, y llamada de aparte atención. porque él ahí nos lega, ya te digo, sobre el secreto nos lega esta cuestión de que todos esos misterios siguen muy vivos y siguen muy bien resguardados, ¿no? Porque él no pudo penetrar ahí, penetró en parte de lo que le dejaron penetrar, y todo eso está en manos de alguien, no es que todo eso quedó, que por más que pensemos que vamos al Cusco, vamos a Ujú. Tiahuanaco, vamos a Egipto, y que nadie, y que todo está ahí, y que nadie entiende nada, y que no hay nada que se ocupe de eso, ¿no? Y cuando Andrea Faber-Kaiser nos lega Nat Madol, nos está diciendo de que ojo, porque estas sociedades secretas de algún modo, ¿no? Sí. Resguardan esos misterios y que si no uno no está bien sintonizado, si no, por un montón de razones no se van a poder acceder así nomás, ¿no? Así que para mí es un trabajo muy valioso porque nos pone nos dice la complejidad de cuando uno se lanza tras estas cuestiones, ¿no? Porque lo de Nat Madol claramente encierra una cuestión subterránea, también muy profunda, y también una lección del Ujú. pasado Sí. bastante tremenda, es una lección del pasado bastante tremenda. Yo te digo que es una especie de cementerio, ¿no? Estamos ante un cementerio real de algo que ocurrió hace mucho, como pudiera pasar con Tiahuanaco, estamos ante cementerios reales de cosas que ocurrieron, ¿no? Y que nosotros no tenemos la más mínima idea de qué es lo que pasó en algunos sentidos, y nos está diciendo que esos secretos están resguardados, Sí. y que solo con la paciencia y que te puede llevar una vida te puede llevar, y quizás No, ni siquiera fácilmente. una vida, ¿no? Sí, Poder fácilmente entender. se pasa porque es un trabajo. Lo que a mí también me atrajo de Faber-Kaiser es las nubes del engaño, cómo él Ah, habla, la tremendo, presencia con cronistas tremendo, mexicanos, cronistas españoles tremendo. en México, en Perú, en Centroamérica, sobre la presencia extraña y conveniente presencia para alterar la historia, Sí, ¿no? De las nubes o los ovnis del engaño, que es en otras palabras eso, y cómo él va aclarando, o sea, y él se va a la raíz, esto dijo fulano de tal, esto existió, este cacique, este cronista escribió, entonces al final te está dando una manipulación, tremenda manipulación en todo sentido, muy interesante lo de no, Faber-Kaiser. el juego cósmico, ¿no? Que ¿Eh? somos como, no, este juego cósmico que muchos, es preferible ignorarlo, ¿no? De que somos parte de un juego cósmico que no sabemos quiénes son los legisladores, ¿no? Los que llevan el mando, ¿no? Pero Ujú. bueno, Faber-Kaiser con los años se fue acercando a, a esos superiores desconocidos, como yo les llamo, ¿no? Se fue Sí, acercando con los años y quizás eso pudo también haber tenido unas consecuencias en su vida, ¿no? Eso lo tengo claro, por eso digo que estos caminos hay que estar muy bien parados, muy bien equilibrados en lo mental, porque no son nada fácil, y está este juego cósmico de la que somos apenas peones de ajedrez, ¿no? así Nada es. más. A veces al que no camina, no tiene no está, como tú dices, equilibrado, prácticamente termina siendo distraído con narrativas interesantes, ¿no? Sí, Y los años totalmente. pasan siguen cambiando las cosas. Una pregunta también aquí, referente a esto. ¿Cuál es tu investigador favorito? Tú tienes varios, pero Mm. dime con quiénes te quedas, así, de antes, de después, de ahora. ¿Cuál es en tu biblioteca? ¿Cuál es siempre, tú dices, voy a leer a Paul Javergier o voy a leer a fulano, voy a leer a Fulcanelli, voy a leer, digamos, René Guénon? ¿Con quiénes te quedas tú? Bueno, uno de mis favoritos es em, Simone Weisberg, ¿no? Que es que quizás a uno a algunos les suene un poco raro, pero Simone Weisberg nos legó un trabajo, ¿no? Esta estudiosa francesa que Ujú. escribió dos trabajos para mí que son riquísimos porque me encanta, tiene mi línea, es lleno de datos, ¿no? Que son Tiahuanaco y las líneas de Nazca.
¿no? El trabajo de Simone Weisberg de Tiahuanaco creo que es uno de los mejores que se hayan realizado por esta cuestión, porque fue en una época especial, como trató de ir atando ciertos cabos, ¿no? Con respecto a ese misterio. Me parece que me identifica mucho su forma de investigar. Se sabe poco de Simone Weisberg, sabemos que estuvo casada, no hay fotos. A mí me hace sugerir de que estamos ante por ahí alguien que usaba un seudónimo o algo. No sé quién sea, porque realmente me ha costado mucho seguir su pista real, pero la verdad es que su trabajo de Tiahuanaco es uno de los mejores trabajos que yo ya he leído. Me encanta cómo va hilando las cosas, cómo se va interrogando, o ¿Tú sea, crees que cómo... supera de Arturo Poznansky? Sí, sí, es otra forma. Polanski igual, digamos, ¿no? Fue necesario, fue un hombre necesario, fue un Sí. hombre muy necesario, fue un visionario, pero digamos, bueno, legó, sabemos, ¿no? Obras monumentales, pero me parece que, bueno, Simone le agrega ese condimento que a mí me gusta, ¿no? No, esa cuestión que a mí me ha hecho con el tiempo ir haciendo uno de los hallazgos que ahora se va a publicar un artículo que hice sobre justamente uno de los grandes enigmas de Tiahuanaco, que es Juyustus. Hable ahondé sobre Juyustus, y la verdad que bueno, ahí se reivindica un poco eh, el trabajo de Weisberg, que sé que por ahí muchos no la recuerdan, pero me gusta mucho esa cuestión, ¿no? De esos autores que van con los datitos. Bueno, Robert Charroux es otro autor que me encanta también, a pesar de que es criticado a morir. Tiene Pero más, él tiene, inició antes que muchos, antes que sí, Daniken, antes que sí, JJ Benítez. Charrúa ya estaba ya haciéndolo prácticamente. Yo no sé quién copió a quién, pero quién fue primero, quién fue después, pero si hablamos de Charrúa, es el que empieza primero, el primero el que sí, empieza. Charroux definitivamente empieza primero. Tenía una línea de claramente Rosa Cruz, no Ujú, era es un iniciado Rosa Cruz. Y la verdad que sus libros para mí son siempre manuales absolutos, ¿no? ujú. Robert Charroux, datos tras datos, buenos o malos, porque con el tiempo uno va como aclarando las cosas, ¿no? Claro, No está exento de errores, pero realmente la mirada que él tenía sobre estas cuestiones, más allá de que tenía por ahí también una especie de obsesión con los celtas, ¿no? Que estaba muy de moda en ese entonces, esta cuestión de que el pueblo celta era como la especie de raza madre de Europa, ¿no? Una cosa, eso es lo que uno va entendiendo con respecto a estas obsesiones que también en América se suceden, ¿no? Ese claro. paralelismo a veces que hay que tener un poco cuidado, ¿no? Pero bueno, Charrut tenía esta cuestión de exacerbar el tema de los celtas, ¿no? Pero bueno, sus libros para mí son, la verdad que son un lujo. Tenía una cabeza Sí. realmente impresionante, por más que era un cartero, decían, ¿no? Era, no, las malas lenguas dicen que era un cartero, puede ser, ¿por qué no? Pero nada, tenía una cabeza, se notaba que estaba iniciado en ciertos misterios, hablaba con propiedad, fue un buscador de tesoros, ¿no? Ah, caramba, Tiene un qué libro, interesante. sobre búsqueda de tesoros, le apasionaba mucho la cuestión de la búsqueda de tesoros, dejó datos muy interesantes con ese respecto, ¿no? Especialmente con el tema de Atahualpa, después un día lo voy a recomendar. Así que bueno, ¿no? Charrut tenía como una mirada, ya digo, ¿no? Por ahí después, bueno, fue condenado porque, bueno, abrazó completamente el tema se jugó por Ica, en el Enigma de los Andes se juega por el misterio de Ica, le dedica todo Y tú has una, estado en el Museo Cabrera. Tu así opinión, es. tu opinión de tus visitas y conversaciones con Javier Cabrera. Mira, yo Amigos, lo conocí, Débora ha viajado, ha estado en el Perú, obviamente soy peruano, y ha estado allí, ha conocido a Héctor Cabrera, independientemente de que yo lo haya conocido, he estado ahí presente, ha estado en Tiahuanaco, ha estado en Cusco, ha estado en Puno, así que ha estado en Nazca, si sé que se me escapa a otro lugar, pero no, sí, ella sí, vio y Trujillo, estuvo allí, y en Trujillo también, la costa norte, perdón, Chan así que Chan.
No, qué nos dices de Javier Cabrera de Arquea y su mítica biblioteca lítica? bueno, yo lo conocí en 1998, un año antes de su fallecimiento, 2 años antes de su fallecimiento, Sí, creo que falleció en entrado el 2000. Y la verdad que, bueno, nada, fue una experiencia muy interesante, un hombre realmente dedicado a lo suyo, era también un hombre de otro tiempo, una especie de renacentista, un sabio, ¿no? Muy solo, muy solitario con sus cosas, ya, ¿no? Quizás eso después sí, muy solo, haya, ¿no? Sí, muy solo. haya marcado después el destino de todo eso, de todo ese inquietante. Y nada, él estaba convencido, ¿no? de que esas piedras algo decían, y yo creo no, que más allá de lo que se diga y que se ha intentado destruir todo su legado, que se lo ha acusado de locura, de Ujú. que todas esas piedras están falsificadas, yo siempre voy a rescatar de que ahí hay algo que ha salido en muchas fotografías, que ha salido como una especie de energía. Había algo ahí, había algo que me parece que Se algún día rescata. hay que estudiar, hay que ponerse a estudiar qué es lo que ocurre. Y a mí me parece que a mí me impresionó mucho. Era también un poco muy dictatorial, ¿no? Una personalidad muy, muy No, no era especial. muy un poco, ¿no? Hacer lo que yo quiero, no, o sea, no, era un hombre muy dictatorial, debió ser muy difícil a veces seguirle un poco la corriente por ese lado, ¿no? Sí, sí, sí. No, eh, Sí. no, pero bueno, nada, me pareció, la verdad que agradezco haberlo conocido, tengo su libro firmado, ¿no? Para mí, Ujú. diga lo que diga, me parece que quizás es una anomalía que a Perú un poco le duela, ¿no? Porque se ha hablado mucho fraude, ¿no? Yo sé Claro, que es un él pues descubrimiento. él me dijo, ¿no? Mira, me dijo, a quien no pude conocer, y realmente admiro mucho, me decía Daniel Russo, me decía, ¿no? La marca Guas y todo. Él en su privacidad admiraba mucho el trabajo de Russo, me decía, ¿no? Aparte, Russo era otra generación y él Sí, hablaba mucho sí, de sí. eso. Dime tu encuentro con el famoso, sofisticado investigador francés Jacques Vallée. Bueno, fue, la verdad, un Tú me momento, invitaste para que vaya, pero no pude por fue, motivos de trabajo. Eso te agradezco mucho al va- haberme extendido la invitación, obviamente. vaya momento, ¿no? Vaya Vaya momento. momento, no, vaya momento, ¿no? Creo que fue cortito lo mío, te diré, con Vale. Creo que ya es un hombre que ya como que ha pasado por mucho ahora en esta Ujú. visita que hizo a Argentina, ¿no? O sea, creo que ya está como, bueno, un poco de vuelta de todo, ¿no? Pero todavía tiene un halo impresionante, me cautivó que todavía no es un hombre que impone una presencia, digamos, que pocos personas he visto, ¿no? O sea, Ujú. el respeto que él no llega a un lugar y automáticamente todo el mundo en silencio y todo el mundo queriendo como, no, 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 Jacques Vallée realmente uno de esos personajes que creo que, bueno, nada, este año saca un nuevo libro, Sí. va a saca un nuevo libro que estoy esperando ansiosa, ¿no? Porque, bueno, él siempre ha tenido una línea, empezó con un poco creyente, después fue como Evolucionando, este, ¿no? Como advirtiendo ciertas cosas que no le sí, cerraban y así decidió es. que, bueno, ¿no? Hay Que mucho servicio había, de inteligencia metido por ahí también. sí, 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 se pasó un poco con Sagan también, ¿no? Sagan también era un poco más, después empezó, ¿no? Pero bueno, lo que sí yo intentaba en mi entrevista cortita que tuve con él es que, bueno, quise hablar de su pasado Rosacruz, que me hubiera interesado mucho, Ujú. de sus coqueteos con la Orden Rosacruz, que Heineck también la tenía, pero de esa etapa A no lo quería mejor le hablar. vino de allí, ¿no? A lo mejor le vino de ahí, porque era prácticamente Bueno, convirtió en su brazo derecho de eh, Heineck. sí, además porque, La bueno, letra escarlata, escondida y todo eso, ¿no? Pasaporte a Magonia es su visión rosa, es una visión Rosacruz totalmente, ¿no? Esta cuestión de trasladar el fenómeno ovni ejemplificado en lo que es el mundo elemental, el reino elemental, bueno,
nada, yo creo que hay que ir a la casa he visto fotos un poco de la casa que él tiene, que reside ahí en San Francisco, Sí. y yo te digo, es un templo Rosacruz, de algún modo, por más que él lo niegue, sigue siendo un templo, aunque él dijo que fue como un breve coqueteo, ¿no? Como una especie de curiosidad, pero a mí me parece que hay algo más ahí, me parece que él después, por más que después dejó claro de este fenómeno que interactúa con nuestra conciencia y Sí. que bueno, no, que no hay un report. Pero ahora creo que va a dar un volantazo, va a dar un volantazo este año, ¿no? Porque con todo lo que se viene desarrollando, ¿no? Esta tibia en admisión por parte de Estados Unidos de que Sí. hay algo más, y creo que hasta los mismos escépticos están un poco asombrados con lo que está Así es. sucediendo, ¿no? O sea, está ardiendo un poco algo que hace mucho estaba ahí dando vuelta, Y ¿no? esta carrera Yo por creo, llegar a Marte como sea, ¿no? Como sí, yo sea. creo que Vale ahora va a hablar de eso, de lo que estuvo callado por mucho tiempo, espero que así sea, que hay cosas que él como que da a entender en este libro que va a salir en mayo, de que está En sus libros, él siempre se encuentra con sí. un militar retirado, ¿no? Siempre lo encuentra en las conferencias, siempre lo invita a Tal cual, cenar. tal cual, tal El cual. tipo aparece cuando él aparece y dice, no, no, y ese que te ríes porque sabes. Claro. Tal cual, tal cual, tal Eso, cual. dejémoslo ahí Yo nomás. Dejémoslo ahí. sí, que espero se juegue un poco, especialmente por el tema de los metamateriales, porque cuando estuvo en Ujú, Argentina, ujú, fue a ver esta pieza de Ubatuba. ujú. Ubatuba es el estrellamiento de ese ovni en el 57 en el Brasil, y que se dice de que han sobrevivido partes. Eh, Él ha hablado de esas piezas, parece que son de temer, que son importantes, realmente que son importantes. Ya los análisis sí, lo sabíamos. Así que bueno, este tema de los metamateriales, o sea, de los ovnis recuperados de alguna manera, o piezas de ovnis recuperados, me parece que Vale es lo que va a traer cola, ¿no? Si él se juega con ese tema de que hay algo en la Tierra, de que supuestamente viene de otro lado, ¿no? Con Claro. respecto a ese tema. Así que bueno, espero, vamos a ver, pero sí, es un hombre, realmente tengo recuerdos realmente inolvidables de mi mini encuentro con Jax, ¿no? Y los ojos de Jax, siempre digo, ¿no? Los ojos de Ballet, lo más hipnótico que haya visto en toda mi vida, ¿no? Son celestes, cristales. Te digo, su mirada tiene una mirada realmente increíble, ¿no? O sea, un hombre como que transmite, ¿no? Parece un robot con esos ojos, ¿no? Que por eso digo, es un hombre muy impresionante, más allá de, de esta, de lo que estoy diciendo en todo sentido, ¿no? Tiene una cabeza que digamos muchos quisieran, Es ¿no? un intelectual. Es un gran Sí, intelectual. sí, También tiene una sí, sí, sí. profunda perspectiva filosófica. No Y solamente cuando, espiritual. Sí. cuando está en su parte científica, nada, ¿no? Es tremendo escucharlo, ¿no? Cuando baja línea científica, nada, ahí nos damos cuenta de los chiquitos que somos, ¿no? Porque bueno, no, es un hombre que ve más allá, Sí, siempre veo más allá. sí. Está dos, Así tres que pasos no. adelante de muchos, de Sí, muchísimos. Sí, sí, es sí, interesantísimo por él. más de la edad, por más de que yo sé que bueno, que ya está más grande en todo sentido, pero nada, para mí sigue siendo impresionante, no, no, en todo sentido. Si tuvieses que irte al pasado, ¿qué época te gustaría estar? ¿Qué evento histórico? ¿A quién te gustaría conocer? ¿Dónde te gustaría estar? ¿En Egipto, en Roma, en China, en la India? No sé. Siempre digo, bueno, si existiera me gustaría estar en la Atlántida, ¿no? Pero me verás, la verdad que Vas es a el ver sueño todo de de mi una vez vida, ya. ¿no? Claro, para de mierda saber qué pasó, ¿no? Pero bueno, no, sí, qué sé yo, la Atlántida, si tengo que elegir que me manden esa época todavía invisible de la historia, ¿no? O sea, la no aceptada, ¿no? Porque la creo, porque siempre la creí, creo que ahí Ujú. está el rollos de muchas cosas, ¿no? Con respecto es un pasado todavía que tiene que hablarse, ¿no? Así que bueno, me gustaría ir que desde el Triángulo de las Bermudas que me manden a la Atlántida, ¿no?
un combo ahí todo, Claro, del sí, sí, triángulo ya sí, de una sí. vez al otro Siempre, lado. siempre soñé, yo te digo, siempre toda la vida tengo el sueño de que ahí en las aguas del Triángulo reposa parte de la Atlántida. ¿Eh? No me preguntes por qué, de que tengo 11 años, 10 años, yo siempre decía que bajo las aguas del Triángulo de las Bermudas, ahí en Bimini, ahí en Bahamas, por esa zona está parte de esta tierra, ¿no? Que siempre tanto he anhelado en toda mi vida, ¿no? O sea, que siempre supe que había existido, ¿no? O sea, de Claro. alguna manera es un pensamiento que llevo, así que bueno, nada, si me permitieran, o ir a la cueva de los tallos y viajar para atrás, ¿no? Viajar para atrás, mucho para atrás. Claro que Así que sí, a ver dónde caigo, ¿no? Como el túnel del tiempo, más o menos. definitivamente. Dime, ¿algún proyecto que tienes más adelante? ¿Algún otro libro? ¿Estás recopilando información? ¿Tienes algo que piensas hacer más adelante para toda la gente que te sigue? Mira, tengo que terminar el libro que había empezado sobre el Brill, Brilandia, Ujú. de su título, ¿no? Con respecto a toda la historia de Bulwer Lytton, bueno, hablando de un autor que celebro con todo el corazón, es Edward Bulwer Lytton, autor de Zanoni, ¿no? De La raza futura, ¿no? O sea, bueno. Y el libro tiene que ver mucho con este tema también, ¿no? Es un poco una crítica también, un análisis un poco más profundo de lo que significa el Brill y el Brill a lo largo de la historia, ¿no? Para la Así gente que, que no conoce el término del brill, es esa energía, ese fluido de energía, ¿no es exacto, cierto? Que está en todo exacto, lado. Ujú, ok. exacto. Así que bueno, nada, lo tenía empezado, tengo una mitad empezada, no sé cuándo lo terminaré, espero después acomodarme mentalmente para poder continuarlo, ¿no? Pero bueno, ¿Es el brill lo uno mismo que la necesita, energía orgón? sí, Estamos hablando sí, de lo es mismo, ¿no todo es lo cierto? mismo, sí, Es lo mismo, ¿no es es todo lo cierto? mismo, sí, es todo lo mismo. De alguna manera es todo lo mismo. Él le puso Brill, bueno, lo llamó Brill, pero bueno, a mi libro se va a llamar Brilandia, ¿no? Un poco también del tema de María Orsic y y todos la leyenda, ¿no? Que hay detrás de todas esas leyendas que circulan, así que bueno, nada, espero en algún momento, no le pongo fecha porque no quiero crear falsas expectativas, pero ojalá lo pudiera terminar este año, ojalá. ¿Qué es la tierra hueca para ti? La tierra hueca, bueno, creo que no, es un tema que yo cuando siempre digo que me que inicio tallos, no, lo tuve que como que abordar porque mucha gente me decía, tallos es tierra hueca. Yo decía, ¿qué es tierra hueca? O sea, Exacto. pensaba yo, ¿no? O sea, Sí. por qué se dice? Y bueno, no, por supuesto que uno tiene que ir al célebre libro de Julio Verne, ¿no? Viaje al centro de la Tierra, donde él plantea, ¿no? Una especie de tierra, o sea, un planeta dentro del planeta sería, ¿no? Una especie de tierra más profunda, ¿no? Ujú. ¿No? Donde un mundo con un sol central, como dirían muchos, bueno, Una nada, para utopía mí, subterránea, ¿no? Una utopía subterránea. yo lo llamo un desvío subterráneo, un desvío de locura terrible, como cuando, por eso hice ese libro, ¿no? Yo había escrito hace muchos años un monográfico que se llamaba Tierra Hueca, Madre de todas las conspiraciones, ¿no? Y que después, en 2018, se publicó en España. Pero es un trabajo que es el mismo de cuando lo escribí. Y yo me planteé, el tema es que hay mucha locura encontré en todos los autores, la verdad que me divertí muchísimo examinando desde Halley en adelante, ¿no? Porque la verdad que la Tierra Hueca empieza con científicos de prestigio, debo decirlo, pero después, bueno, son los norteamericanos que realmente empiezan como a darle un poco de sal, diría, ¿no? Desde 1823 en adelante, le empiezan a como a dar impulso a toda la cuestión, Ujú. así que después desde Norteamérica se va, vuelve a Europa y los nazis lo toman, así que nada, me parece que es un tema fascinante, el tema de Vir, he aprendido un montón de cosas con respecto a todo eso, sus desvíos, por eso digo, es un desvío gigante, ¿no? Porque yo digo,
el mundo subterráneo, Ujú. cuando se lo aborda, está esta cuestión, ¿no? Siempre digo, tengo tres miradas, que está el mundo subterráneo, está el inframundo, ¿no? Este Xibalba, que hace poco también Esa es abordé, otra, ¿no? es otro, claro, claro, No, claro. Es una dimensión estaría distinta, claro. el mundo de los vivos y el mundo de los muertos, ¿no? Así Todo, es. todo unido. Claro que está todo unido, ¿no? Esta cuestión espiritual poco comprendida, ¿no? O sea, Ujú. siempre digo que el tema del inframundo es como es la entrada hacia después un mundo que viene a ser el mundo subterráneo, ¿no? Pero bueno, la gente ha querido como tomar el camino de la tierra hueca con los intraterrenos, con todos estos, ¿no? Por eso digo, yo no llamo, nunca hablo de los intraterrenos porque me parece que nos desviamos de cosas mayores, ¿no? Así que bueno, pero muchos afirman, hay muchos que creen que sí, que esto puede ser posible, ¿no? Yo creo que de existir un mundo subterráneo activo debe estar muy cercano a la corteza, ¿no? Creo que conocemos poco lo que es, cómo está planteado el tema de nuestro planeta, ¿no? Porque es cuanto vamos mayor nos vamos acercando al núcleo, La más. temperatura cambia, es imposible para todas. Y ayer yo justo miraba una película que hace poquitos años salió, que se llama que el núcleo de la Tierra justamente se detenía y se mandaba una expedición para reactivarlo. Y era terrible, ¿no? Para nuestra tecnología, aún así que los enviaban y todo de 10 volvían 2 vivos, ¿no? Es terrible, ¿no? Porque Claro, claro, es lo que se no, dice, hablando hacia afuera, es lo que se dice si va un grupo de humanos a Marte ya que hagan su testamento, porque sí, ni sí, sí, piensen que van sí. a regresar y nada más yéndose a estas enormes cavernas que tienen esos cuarzos gigantescos en México, que uno solamente puede estar 20 minutos con una ropa especial, porque el cuerpo humano no resiste. O sea, así seas un Es muy superatleta difícil. olímpico. Entonces, imagínense que existe una civilización que viva happy, go lucky, como se dice, feliz y suertuda en el subterráneo. Por favor, ¿no? No, yo por Es eso, bueno que demistifiques esas cosas, porque realmente se está educando a la gente que hay estos mitos que cobran vida y por ahí pululan y se siguen alimentando y crecen y después, como digo, obviamente se reproducen y todo el mundo habla cosas que realmente no tiene un asidero real. Entonces, el trabajo tuyo realmente es hacer un gran trabajo de discernimiento también. yo soy mira, soy muy respetuosa, trato de ser muy respetuosa sé que hay gente que, por ejemplo, siempre rescato el- el trabajo de mi amigo con respecto a lo que es Tierra Hueca de mi amigo Marcelo Martorelli, Uh -huh, ¿no? Que le estuvo a punto de hacer una expedición, con un norteamericano llamado Steve Curry, que para buscar una de las famosas entradas a ese mundo hueco a través del polo del Ártico, uh -huh. que no se llevó a cabo, pero bueno, es un hombre con quien, bueno, es mi amigo, y que él, la verdad, tiene un conocimiento tremendo de todos estos temas, aunque en algunas cosas después no coincidimos y bueno, él hemos ajustando con el tiempo. Pero nada, me parece que, bueno, yo en ese sentido rescato, siempre digo que si alguien me puede convencer de que eso puede ser cierto, es él, precisamente porque él le ha puesto un empeño de Claro. muchos años y realmente lo hace bien. Pero claro, bueno, yo con respecto cuando se habla cuando empiezan a hablar de la Tierra Hueca, de los nazis, del almirante Beer, que me parece que ahí es la clave para entender de cuánta desviación y este, cuánta locura hay con el tema de la bibliografía, quién eran los autores que escribían estos libros, por qué se Exacto. escribían, ¿no? Entonces, bueno, creo que la gente en ese sentido, cuando quieren la vía rápida y nadie quiere hacer ese trabajo, ¿no? De fijarse en la bibliografía, de fijarse de los diarios de Beer, ¿no? En el libro yo pongo en claro de dónde salen los diarios de Beer, que es una de las cosas que más le gustan a los internautas de la Tierra Hueca rescatar, ¿no? O sea,
pero bueno, es como una especie de, cada uno tiene su locura personal con respecto a ese tema. Por supuesto, yo siempre cuando hablo del mundo subterráneo, este, indico estas cuestiones más espirituales, que son la tradición primordial, que son René Guénon, hablar de eso, y sé que es aburrido porque no hablo de la cuestión de que se quiere hablar de los, y siempre me pinchan con lo mismo, hablar de los intraterrestres, o sea, yo sé que les aburre hablar de la espiritualidad, de qué es lo que significa realmente el mundo subterráneo, qué es lo que significa el Xibalba, qué es ese mundo, el Duat egipcio, qué tiene que ver con todo esto, qué tiene que ver el libro de los muertos con respecto al mundo subterráneo. O sea, nadie quiere ir por esa vía. Sí, Nadie pues quiere ir por esa vía. exactamente. Quieren, y tú dijiste algo en otras conversaciones o entrevistas. Me quedo con la vía Sí, larga. claro. No O quiero la sea, vía corta. sí, yo Explícanos un eso lo poco más aprendí. de eso, por favor. Yo lo aprendí un poco de ese latiguillo, lo tomé de un autor que también me fascina, que es Rudolf Steiner, que es el Ujú, fundador de la antroposofía y que estuvo muy involucrado en sus inicios con la sociedad teosófica, aunque después siguió su mundo. Bueno, este autor, Steiner, este autor alemán, él era un hombre que tenía la capacidad de ver, ¿no? Tenía la capacidad de tener visiones, o ujú. sea, venía con un algo más, pero él decía que él prefería eso anularlo, ¿no? Y llegar a los mismos resultados sin eso. Entonces él hablaba de la vía rápida y la vía lenta, ¿no? Me pareció que digo, ¿no? Qué bárbaro teniendo esa capacidad, renegar de esas capacidades, porque él decía que eso a veces confundía, y que llegar a esas mismas conclusiones, pero desde otro modo, ¿no? Y eso iba a tomar más tiempo que tener esas visiones que lo hubieran ayudado mucho más rápido. Claro. Entonces a mí me marcó mucho lo que él estaba diciendo y bueno, siempre digo que en el caso de la vía que yo tomé, que es la tradición primordial, es la vía aburrida, la vía que muchos no prefieren no entender, y cuando digo que es una tradición primordial, es una, yo digo, es como con nuestra religión madre, ¿no? De cómo se inicia todo, cómo era el eje de todo, cómo estaba todo ordenado en el principio, qué pasó, que después eso se fue corriendo, se fue desviando, qué es lo que Así ocurrió en el es. camino, ¿no? Pero Así que había es. una tradición prístima, ¿no? Sí. Que todo había sido realizado con un propósito bueno. Entender el Y orden de las cosas. Exacto. Sí. exactamente, el eje. Yo, por ejemplo, en los últimos artículos que estoy realizando, hablé de la visión de Tiahuanaco como Taipicala, ¿no? Y Ujú. muchos dicen, ¿qué es Taipicala? Y Taipicala es Tiahuanaco, pero Taipicala significa la piedra del medio, es el ombligo del mundo, ¿no? O sea, ¿qué es el ombligo del mundo? ¿Por qué encontramos esa referencia, ¿no? En la isla de Pascua, en Ecuador, en el Cusco, en Bolivia, cada uno fue un centro, ¿no? Un centro por eso esos centros nos siguen llamando. Entonces es importante volver esas cosas a entenderlas, porque eso después nos pone en la pista de lo importante. Y ahí podemos seguir avanzando en el mundo En subterráneo la y pista entender. correcta, pues, en vez de estarnos desviando por Claro, lo entonces, instantáneo y gratificante. pero si no, nosotros no entendemos eso, no vamos a ese punto y no vemos qué significaba Tiahuanaco, ¿no? Y solamente nos dejamos arrastrar por las ruinas, nos dejamos arrastrar por nada, y no penetramos en esos misterios, no podemos avanzar. Yo, por ejemplo, también hace poco, el año pasado, me invitaron a una reunión virtual con algunos de los mayores especialistas de búsqueda, por ejemplo, de Paititi, como por ejemplo de Germán, no me acuerdo, que es uno de los hombres que más ha buscado Paititi, o bueno, o gente que ha ido y descendido a tallos desde el punto de vista espeleológico. Pero yo decía que yo le pregunté a De Germán si él creía en un Paititi espiritual. Y me dio, bueno, lo puse en un compromiso. Ahí está. ¿No? Ujú. Está esta cuestión, ¿no? Porque bueno, esa búsqueda que yo veo que tienen muchos de buscar estas cuestiones, pero sin el corazón, a mí me parece, sin poner el corazón, ¿no? O sea, hacerlo como racional y objetivo, ¿no? La cosa física y nada más. Pero si no se le pone el corazón a esos misterios, no se le va a penetrar, no se Claro. van a penetrar nunca.
Claro. ¿no? Yo lo mismo decía también con uno de los últimos españoles que había descendido, Manuel Revenga, que descendió a Tallos, ¿no? Y una visión también, ¿no? Es como un campeonato. Uy, bajé a la cueva, pero después yo noté cierta desazón al regreso, Ujú. porque porque dice no se puede encontrar nada. Y lo mismo pasa Claro. con Paititi. Paititi no se puede encontrar nada, Claro, pero hay más de una docena de viajes, se repite como un disco sí, grabado lo sí, mismo y ahí nomás y nada queda más, todo. No hay nada. nada más. Exacto. Entonces yo le decía, justo también coincidí con Revenga, que no hablaba mucho, pero creo que le entendió el mensaje que yo le di, porque yo le digo, tiene que haber un propósito espiritual para penetrar en eso. Si no se entiende, por ejemplo, en el caso de Tallo, voy a decir algo, el tema de qué significa llanos. Llanos, ¿quién es Llanos? Moritz. Pero ¿qué significa Llanos? Llanos nos está dando una clave porque Llanos es portero, es el portero, es el acceso. Nada Claro, más y nada menos. O sea, cuando se pregunta de cuál es el papel de Juan. Pero si claro. no se decodifica Llanos, no se va a poder avanzar en Tallos. ¿Por qué él tenía esos permisos? ¿Por qué él pudo llegar donde pudo llegar? Más allá de todo lo que se ¿Y diga. por qué fue tan celoso también que esto no se difunda así tan Claro, alegremente? Pues, ¿no es cierto? pero claro, él estaba iniciado, ¿no? Yo no tengo ninguna duda, lo dice su nombre, lo marca su nombre. Busquen Janus en la cuestión esotérica y se van a dar cuenta de lo que estamos hablando. Pero ahí está este Ujú. divorcio entre lo que es el seguir estas vías, cada uno puede seguir, pero si uno sigue esta vía, la compleja, la vía de que cada cosa tiene significa algo, ¿no? Por ejemplo, el nombre en ese caso, entonces uno va a ir como avanzando. Por supuesto que, bueno, después son formas de ver, Por su- eh, no, por supuesto alguno es feliz bajando a tallos y nada más, sin Así es. querer, solamente por bajar y está bien, tiene que ser así. Pero bueno, si alguien quiere ahondar y entender qué es lo que realmente se oculta en Tallo, tiene que abordar esa vía como la tiene que abordar para Tiahuanaco, como la que tiene que abordar para los misterios del Cusco, como tiene que abordar para Isla de Pascua, como las tiene que abordar para Nadmadol, porque toda esa vía es una sola, no hay otra. Y Que todos nos llevan llevan a a lo un gran mismo, camino, nos llevan al gran camino. nos llevan al Así es. mismo, no están divorciados. El divorcio lo hacemos nosotros. Muy bien dicho. No, el Exactamente. divorcio lo hacemos nosotros. Así es. No hay un divorcio. Así es. No hay un divorcio. Todo está, siempre ha estado en unión, en armonía. Sí, El así divorcio, es, exactamente, el divorcio lo hemos hecho nosotros y lo seguimos haciendo porque queremos la vía rápida, pues. así Queremos es. el Instagram esotérico. Sí, sí, tal cual, tal cual. Yo Entonces, no culpo, porque bueno, uno también pasa por frustraciones, ¿no? Uno dice, yo a veces me pregunto, ¿por qué tantos rituales? ¿Por qué tanta cosa, ¿no? En ese sentido, ¿no? ujú. Pero bueno, todo tiene un propósito, la vida tiene un propósito, Sí, hay un ¿no? propósito mayor, sí. Sí, por más que no nos guste, pero la vida tiene un propósito. Nosotros tenemos un propósito. No vinimos solamente para nada, porque si comprendemos que nosotros tenemos un propósito, entonces podemos avanzar. Yo te digo, por ejemplo, uno de los grandes hallazgos y ahora lo puedo revelar porque me parece que puede ayudar a otros, es con respecto a mi nombre y apellido. Decodificando mi nombre y apellido desde mi lado esotérico con el tiempo, he podido saber yo soy Débora, significa abeja, y Golster significa estrella de oro. Esas dos cosas, cuando uno lo entiende, por ahí no lo asocia con nada, pero después con el tiempo entendí que la escuela que lo asociaba es justamente la de Zoroastro, y eso me hizo entender por qué tenía que ver mis ancestros, mi generación, mi parte de Europa del Este, qué es lo que me estaba queriendo marcar, porque los que estaban con Zoroastros precisamente se les llamaba las abejas, ¿no? O sea, eran sus discípulos. De alguna manera yo fui entendiendo mi camino. Y eso me ayudó mucho para
para ir abriendo estas cuestiones. Entonces, por eso siempre yo digo, primero, como decía Sócrates, conócete a ti mismo para saber quién sos. Si uno sabe quién es a través de su nombre y apellido, puede avanzar mucho en este terreno y puede saber su escuela, incluso esotérica. No digo, no sé si se aplican todos, pero aquel que se lo proponga, tarde o temprano lo va a saber y lo va a poder, y eso lo va a ayudar mucho. Entonces, para ir entendiendo, por eso cuando decodifico Llanos Moris, me doy cuenta de qué es lo que él significa, de qué es lo que él trae, de por qué no después entendemos más el tema de los solsticios, de los equinoccios, del 24 de junio, por qué un 24 de junio se inicia lo que se inicia con Kenen Arnold, por qué es un 24 de junio, justo la fiesta de San Juan. ¿No? Si uno va entendiendo, va entendiendo todo. Y Kenneth ¿No? Arnold no era cualquier persona. No, Le por tenía que supuesto que pasar a no. él. Le tenía que Por, pasar su, a él. por supuesto que Un no. tipo a prueba de Por, balas. por supuesto que no. Entonces, uno va entendiendo, y esto que se tome a bien lo que estoy diciendo, pero porque uno va entendiendo por qué fue un 24 de junio cuando el fenómeno el fenómeno ovni empieza, ¿no? ¿Quiénes son? ¿Qué son? ¿Qué son esas cosas que él ve? Porque él después entendió que lo que estaba viendo era otra cosa, era una cuestión más, y vio 9 objetos, un 9. Yo sé que muchas cosas, no, a los ufólogos también les hace ruido el tema hablar desde el punto de vista esotérico la cuestión ovni, sé que les hace mucho ruido, pero en el caso de lo de Kenneth Arnold, ¿no? Me queda clarísimo de que desde ese punto de vista se pueden avanzar en muchas cosas, no hay duda. Sí. Kenneth Arnold fue uno de los grandes testigos, dio su testimonio, tuvo la valentía de aterrizar, decirle en ese momento a la radio lo que había visto, lo que vivió y que en el transcurso de su sueño, y miles de cartas que le llegaban a su domicilio. En esas épocas, obviamente, no había correo electrónico. Comenzó a entender muchas cosas que la gente le preguntaba, y eran esas preguntas que le hicieron a él ver hacia adentro. Entonces, lo que nos está diciendo Débora es muy rico, es un mensaje muy profundo. Entonces, se resume a lo que siempre es la frase de los siglos: conócete a ti mismo, y eso nos abre los misterios del propósito mayor que tenemos en nuestras vidas, y encontraremos el camino adecuado para poder realizar lo nuestro. Débora, ha sido algo realmente muy interesante conversar contigo. Lo vamos a dejar por primera vez en este momento. Sé que tienes cosas que hacer, me has dado tu tiempo, sé que estás muy ocupada, y te agradezco que nos hayas dado a todos los oyentes, y estoy orgulloso en decir que es mi querida amiga también. Y ya saben, amigos, toda la información de Débora, sus libros y todo va a estar debajo aquí, en debajo de la casilla de información, para que conozcan el trabajo y la sigan. No en vano es pues una de las mujeres líderes de opinión en estos temas en Hispanoamérica, muy conocida también en el extranjero. No me refiero al mundo hispanoparlante, sino también en anglosajón, que ya han habido investigadores que le han llegado a conocer su trabajo de cerca. Débora, algunas palabras finales para todos nosotros, los humildes mortales, de la reina del mundo intraterreno. No, bueno, nada, que siempre estaré muy contenta de haber conversado con mi amigo, un amigo de tanto tiempo, y cuando digo amigo, la realmente honrada de tantos años de compartir con Renato, ¿no? Un hombre también fue de otro tiempo, ¿no? Uno de un estudioso ¿no? De la hostia, como dirían en España, ¿no? Realmente siempre una alegría, ¿no? Poder compartir, y una de las personas que realmente sí se ha tomado el trabajo un poco de tratar de entenderme, cosa que siempre sé que no soy fácil. Así que nada, muy contenta y muy agradecida, y espero que este pedacito de Débora Goldstein le sea de utilidad para todo aquel que quiera seguir estos caminos, ¿no? Débora, no te vayas, a dejar primero, vamos a este video, pero no te vayas un instante. Amigos, ya saben, la información está aquí, nosotros lo compartimos, agradecemos a Débora su enorme tiempo y presencia infinita con nosotros,
y saque el mensaje que está entre líneas. Lo ha dicho en otras palabras muy claro hoy en día, y eso es lo más importante de esta entrevista. Creo que se ha logrado en el fondo que esa otra Débora que la gente no conoce mucho llegue y nos haga, nos invite a pensar y a reflexionar. ¿Ok? Estamos en contacto, no se olviden, suscríbete al canal, distribuye esta información y ya saben, Crónicas Subterráneas. Los libros de Débora van a estar aquí también, así como su Instagram, así que comuníquense con ella porque realmente es un tesoro tenerla y hay que aprovecharla. ¿Ok? Estamos en contacto. No te vayas de por un momento.